Hola y bienvenido a otro de sus episodios de Extreme Podcast, de Extreme Point Podcast, ¿verdad? Esta es su directora, Hailey Marcano. Su anciano de iglesia, Eric Meléndez. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Muy bien, y tenemos un invitado por ahí, ¿verdad, hoy? Y antes de que lo introduzcamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo muy importante que muchos de los jóvenes, tú sabes, tienen un poquito de como que de temor de poder ir a saber más, ¿verdad? So, vamos a hablar sobre las modas dentro de la iglesia, cómo esto influye y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Y el que nos va a ayudar con este tema va a ser nuestro bien amado, el pastor Calderón. Saludos, saludos, saludos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Así que aquí estamos. Esperamos puede ser de bendición en este podcast de hoy. Muy bien, buena, pastor. Hoy quería hablar sobre lo que es las modas y lo que influye en nosotros como jóvenes en la iglesia adventista. Sabemos que hay diferentes iglesias con sus diferentes estilos, ¿verdad? Lo que se considera lo que es ropa, lo que es música, lo que es los trends, ¿verdad? Todos sabemos de eso, pero la iglesia adventista tiene unas ciertas cosas, ¿verdad? Y se sabe que con el transcurso del tiempo, otras cosas, bregan con lo que es nuestro estilo. So, primero quiero hablar sobre lo que es lo físico, ¿verdad? Lo que es físico, lo que es ropa, lo que es peinado, maquillaje. So, háblanos un poquito de eso, pastor. Bueno, eso, como les dije, primero hay que definir lo que es la moda, ¿no? Ujú. O buscar el significado de lo que es la moda para poder de alguna manera entrar en eso. Y por lo menos el diccionario nos dice que la moda es un gusto, costumbre o uso conjunto de ellos propios de un grupo, un periodo de tiempo o un lugar determinado. Así que la moda es algo que hoy puede ser una cosa, mañana otra, va a tener diferentes cambios, se va a ajustar de acuerdo a la cultura, el tiempo en que vivimos. Así que eso lo va a definir la cultura y la gente. Es lo que define como tal lo que es la moda. Y eso está en todos lados. Eso incluso hasta en las matemáticas está lo que es la moda. Porque hasta en los números tenemos ahí que se busca lo que es la moda, lo que es el número de lo que de alguna manera entonces se repite. Pues lo tenemos desgraciadamente, como es algo que influye en nuestra cultura. La iglesia pues vive en lo que es la cultura, vive en lo que es el mundo. Y pues sí, esa moda, en cierta manera, influye en nuestra iglesia, así tanto como en ropa, peinado, maquillaje, manera de hablar, cómo nos comportamos, las cosas que se hacen, cómo vivimos, todo eso lo vemos de alguna manera entonces ahí en, en la iglesia, ¿sí? Ujú. Y sí, las modas están dentro de la iglesia. Eso es algo que no lo podemos eliminar porque la moda lo que significa en realidad es una repetición que usa mucha gente. Y sí, lo vamos a encontrar en la iglesia. Y cómo nosotros como adventistas definimos, porque a la hora de la verdad, si tú vienes a ver, la sociedad tiene un cierto modas que como que atrae al ojo o como que hace que uno se asuste un poco, ¿verdad? Porque hay unas modas que uno dice contra, ¿qué es lo que está pasando, verdad? So, ¿cómo nosotros como adventistas podemos definir como jóvenes en lo físico? ¿Cómo podemos definir lo que es apropiado, lo que es adentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Pues eso son dos cosas muy importantes. Mira, yo creo que uno de los errores crasos más grandes, yo diría que podemos tener las personas es pensar que hay una vestimenta o que hay una moda para dentro de la iglesia y una vestimenta para fuera de la iglesia. Eso es como si le estuviéramos diciendo, pues yo en la iglesia soy tan santo y en el mundo soy pecador. O ir, ¿verdad? En la iglesia soy de una manera y en el mundo pues vivo de otra. Ujú. ¿No? Y yo creo que es cuestión de ser cristiano. De eso se trata, de representar entonces a Cristo. Como está hablando, pues la moda, el significado, lo que va a representar es una cultura o un tipo de personas que se viste o se identifica de cierta manera. Por ejemplo,
podemos decir, la moda en los años 70 tenía unas peculiaridades. Las personas que vivían en los años 70 vivían de una manera. Las personas que vivían en los años 90, las personas que vivían en los años 50, y podemos ir viendo que la moda simplemente es eso, va a definir culturas, tiempos, edades, en ese sentido. Así que, como tal, definir que existe una moda cristiana, no existe tal cosa. No existe una moda que Mm, podamos decir, esta moda es cristiana, esta moda de iglesia, no existe. Es algo más bien que de acuerdo a cómo se identifica la sociedad, pues yo tengo que tratar de verme dentro de esa sociedad que me identifiquen que soy cristiano. Y ujú. dentro de la moda de la cultura, que la gente pueda ver que yo soy cristiano. Ah, Dani, por ahí, creo que Sí, como usted va por la misma línea, no podemos separar la iglesia de la moda que hay ahora mismo, de acuerdo a la cultura y nuestros años, porque podríamos vernos anticuados, sino que nosotros tenemos que mantenernos dentro de la misma moda, claro, no saliéndonos de los parámetros, sino que debemos acompañar la moda que está en el momento. siempre y cuando no, como decimos por ahí, no derribe o no contraste con algún principio o algo que nos identifique. Ujú, Porque, o sea, las modas, como le digo, la moda, como dijimos allí, no es algo que va a definir necesariamente todo el tiempo el tiempo. ujú, Eh, Dentro de la moda, por ejemplo, voy a ponerlo así, dentro del ámbito de música secular o del reggaetón, pues existe algo repetitivo en la manera del vestir, ¿ves? ujú, Y, igual a lo mejor en los que juegan deporte, pues tú vas a tener una moda o algo específico que los va a distinguir. Y eso es lo que entonces, ya por ejemplo, tú vas a un parque de pelota, de momento un juego de béisbol de Grandes Ligas, y hay cierta manera que la gente va de una manera vestido, pues esa es la moda que podemos decir de ese lugar, porque está ujú, siendo repetida. Y eso es lo que viene siendo en realidad entonces la moda, esa repetición, y va a identificar ese grupo, va a identificar grupos. Y entonces yo como cristiano, de acuerdo a las diferentes modas que existan, pues yo tengo que preguntarme, esa moda me identifica con qué grupo. O sea, cuando yo me viste, entonces, que tengo que cuidarme como cristiano, hacia qué yo voy a representar, porque Pablo nos dice que somos cartas abiertas delante del mundo y que el ujú, mundo nos está entonces viendo, nos está visualizando, por tanto entonces tenemos que representar algo digno delante del mundo. ujú. Bueno, en esa línea, ¿verdad? Pensando, cuando yo usualmente voy escogiendo lo que me voy a poner o lo que voy ¿verdad? A comprar, siempre pienso en cómo yo voy a reflejar a Cristo en lo que tengo, ¿verdad? So, siempre en ese punto de que si voy a comprar esto, cómo esto va a reflejar el de que yo soy hija del Señor, ¿verdad? Porque hay cosas que en esta moda uno dice, wow, eso está bien bello, pero en realidad eso va a enseñar que yo soy, tú sabes, cristiana, que no estoy dando otro mensaje. O sea, esas son cosas que uno se queda en mente, pero algo que dijo Daniel ahorita, que hay unos parámetros, ¿verdad? Dependiendo de unos parámetros. So, quiero saber si en verdad existen parámetros, si el linaje de White habló algunas cosas sobre de cómo nos debemos de presentar, ¿verdad? O si en la Biblia hay cosas que dicen que debe de ser así o que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tú sabes, si hay algunas normas. Bueno, que hayan unas normas que yo te diga ese color, que eso, aquello, no existe tal cosa, eso es algo Ujú. que nosotros lo vamos a identificar de acuerdo, como te dije, a lo que estamos viviendo, Sí, el lo que sea tiempo. en el momento, en ese tiempo, por ejemplo. Exacto. Y incluso del lugar. Vamos a ponerlo así. Ujú, Si, por ejemplo, vivimos en Jamaica, si tú vives en Jamaica, naciste en Jamaica, pues ahí hay algo que se llama que los dreads son muy famosos, los dreadlocks, y son culturales y la gente se peina de esa manera. ¿Ok? ujú, Y es normal. ¿Ok? Pero en otros lugares del mundo, pues no es que es normal. Y ese tipo a lo mejor de peinado puede causar incluso a veces impresiones ujú, diferentes o nos pueden identificar entonces a lo mejor con otras cosas. Y eso es lo que tenemos que cuidar. A veces simplemente la vestimenta como cristianos la va a definir la cultura en que vivimos. Y como cristianos tenemos que aprender a respetarla. Y a veces nosotros no sabemos hacer eso, especialmente los jóvenes.
porque vemos que en tal lugar o que en otro lugar, pero nunca nos ponemos a analizar la cultura en que nosotros estamos viviendo, Ujú, que tenemos que también ujú, estarnos ahí y respetarla. Y si en nuestra cultura hay cosas que pueden ofender o identificarse con otras cosas, por ejemplo, si en nuestra cultura un tipo de vestimenta, el que yo me ponga los pantalones de cierta manera, la ujú, camisa de cierta manera, me identifica con personas de baja moral, pues yo tengo entonces que como cristiano pensar, espérate, yo me debo entonces poner esto, aunque no sea pecado, porque ujú. no estamos hablando que es pecado ponérselo o no, pero es lo que de alguna manera entonces yo estoy simbolizando. Y ahí es donde entonces se puede convertir sí en pecado, no porque te estás poniendo la ropa, sino porque lo que de alguna manera estás tratando de representar, lo que le estás diciendo al mundo. Y sí, los parámetros existen, pero siempre va a ser de acuerdo a la cultura que vivamos. Es la parte de este tema de las modas que lo va a definir siempre. Hay que analizarlo si nosotros que somos puertorriqueños, pues del ámbito de aquí, de Puerto Rico, la cultura americana, pues lo Ujú. debemos de evaluar desde ese punto de vista, porque si vas a Hawái, los hombres usan falda, y aquí, en Puerto Rico, tú no has visto ningún hombre usando qué, Ujú. usando falda. Sí, Imagínate pero que eso tú es vas a la cuestión iglesia y de ves a alguien, cultura. es cuestión de cultura, ¿ves? Ujú, Y no vemos a ningún hombre que va a la iglesia que en falda porque dicen, oh, espérate, aquí hay algo raro. ujú, ujú. Estamos ofendiendo porque nuestra cultura, la falda simplemente es para las mujeres. Y eso siempre hay que tener en consideración, muy en Ujú. consideración en cuenta en lo que es las modas. Entonces, Lick. El pastor me hizo pensar dos cositas que quería traer a la mesa. Número uno, este, los tiempos de antes, yo me acuerdo que cuando no se recortaba coco pelado, de hecho, en la academia en un momento dado hasta se prohibía que tú te recortaras coco pelado, porque así le cortaban a los militares y a los presos. Entonces, hoy eso es un refinado, eso es un recorte digno. Este, Exacto. este, pero eso en cierto momento afectó la vida espiritual de algunos hermanos porque no querían que los jóvenes en aquel momento se dieran ese tipo de recorte. Y lo otro que me hizo pensar cuando estaba mencionando lo de las faldas es que a veces el ser humano no ve ese punto de vista, la parte cultural, Ujú, lo usa a conveniencia, pero a veces no lo ve más allá de lo que es cultural. ujú. Pues si tú ves Sí, En India los hombres tienen unos tipos de camisas que son bien largas y mucha gente piensa que son trajes. No son trajes, porque el estilo de las mujeres en India es bien diferente a los hombres, ¿verdad? Eso es cuestión de donde tú vives y cómo es que tú sabes lo que te enseñan. ¿No? Y sí, doy un ejemplo. Los escoceses que usan falda, ¿verdad? Entonces, Ah, sí. ahora sí aquí alguien se quiere poner falda porque en nuestra cultura eso no se usa. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? La Biblia sí habla sobre que la vestimenta del hombre debe ser diferente a la de la mujer. ujú. Y en nuestra cultura, como mencionaba el pastor, las faldas son para las mujeres. eso es así. Que esto es algo que vas a tener dos lados de la moneda. En Ujú, la iglesia van a haber dos tipos de personas que van a usar no la cultura, incluso van a condenar las decisiones que se tomaron en el pasado por lo como ellos lo ven ahora. Por ejemplo, no ves aquellos fanáticos que no se rapaban la cabeza y toda la cosa y en cierta manera tienen razón, ¿no? Porque eran aspectos que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, en algún momento el que no puedas tener la barba específicamente, eran aspectos que no necesariamente son bíblicos, ujú, ¿ven? No son de la Biblia. Pero la iglesia tenía sus normas y hay gente, hay cristianos que no saben respetar normas de cultura, normas de cultura eclesiástica. Esto no se trata de salvación o no. Y se nos hace tan difícil, la realidad, que yo digo, oye, Cristo, cuando vino a esta tierra, se abnegó a su propia vida, estuvo dispuesto a morir por nosotros, pasó sacrificios y todo. Y nosotros no podemos negarnos a simplemente a seguir instrucciones que hello, nada que ver, que nos demuestran que somos personas con dominio propio, mansedumbre, que eso no nos va a quitar ni la salvación, ni nos va a dar de más, ni nos va a dar de menos. ujú, Pero a veces lo que estamos buscando simplemente, que cuando leemos mensaje para los jóvenes, es simplemente el orgullo propio y la ostentación. Lo que hay detrás de todo es la vanidad
y como quiero ser vanidoso, salto el yo, pues no podemos seguir a veces con esas cosas y lo vamos a encontrar en la iglesia. Sí, Dani. Exactamente, por esa misma línea quería ir, ese enfoque que uno tiene a la hora de ponerse alguna prenda, eso es lo que, el asunto, como usted dice, la ostentación, el orgullo. El mensaje para los jóvenes, dice la hermana White, que debe ser, uno debe mirar más la calidad de la ropa. En caso, si uno va a comprar, mejor busca calidad que buscar que los demás vean esa ropa, ¿verdad? Ese orgullo, esa ostentación. Mejor uno busca algo que sea de calidad, que tenga buena combinación, que se vea bien, pero mirando más la calidad que lo que los demás van a ver. Ujú, ujú. Eso es así, ¿no? Y en esto de la moda, después hay que, mucho lo que se conserva es lo que yo represento, lo que estoy gastando de alguna manera lo que yo quiero representar. Por ejemplo, voy a poner un caso bien interesante, ¿no? Especialmente en las modas, hay algo que está entrando en nuestra iglesia que se llama mucho lo que son las prendas, ¿no? Son a través de lo que son las prendas y las joyas. Y he visto personas que incluso usan eventos de la Biblia, por ejemplo, como el sacerdote. Y dicen, no, pero es que el sacerdote, tú no ves que tenía prendas, el sacerdote tenía un collar ahí, que era de oro y toda la cosa. Y sí, tiene toda la razón, pero Cristo, a Dios, cuando le da las reglas ahí a Moisés y todo sobre cómo tenía que vestir el sacerdote, es porque a Dios le interesa mucho la vestimenta, pero Ujú. era porque la vestimenta representa y tiene un símbolo. El sacerdote, todo lo que usaba tenía que, Un era un símbolo. símbolo de algo, representaba qué, representaba algo, Ujú, toda su indumentaria representaba algo. Entonces, no hay problema, gente están tratando de decir y justificar de que, pues, él tenía prendas, mira para el sacerdote, y tenía cosas y artículos, pues yo me las voy a poner también. Lo que yo entonces les pregunto es, si fuese así el caso, ¿qué están representando las cosas que tú te estás poniendo? mm, Eh, ujú, entonces la pulsera, las cadenas, las pantallas que te pones, ¿qué representan? Porque entonces hay que llevarlo entonces igual. Si me vas a usar un texto bíblico para darme una cosa, pues te lo tienes que aplicar igual luego, ¿no? Pues ujú, entonces dime cómo lo que tú estás usando está representando a Cristo y en qué de alguna manera está ujú, hablando de Él. Y si Cristo te ordenó que tú representaras de alguna manera ese símbolo, te dio un detalle específico de cómo lo tenías que hacer. Y la verdad es que no existe tal cosa y lo intentan justificar en muchas ocasiones con algunos textos de la Biblia que pues desgraciadamente la Biblia es bien clara en ese aspecto, ¿no? Pastor, Dígame. le quiero hacer una pregunta porque mientras lo escuchaba hablar, vino a mi mente una situación que yo he visto muchas veces que pasa dentro de la iglesia. Y quiero preguntarle, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema de la moda, pero tiene que ver, en la parte de nuestro corazón, ¿qué tan sincero es mi corazón? Porque, por ejemplo, yo he visto muchas personas que son líderes de la iglesia, que son personas que aquí, básicamente, si yo fuera a evaluarlos por su vestimenta, se dejan regir por las reglas y están dentro de lo que es cultural. Sin embargo, se van a los Estados Unidos y yo bien comienzo a ver esos mismos hermanos usando prendas, porque allá la iglesia es un poco más liberal. Entonces, mi pregunta es, aquí cuando tú estabas, ¿eras realmente sincero ante Dios o es algo que tú llevabas en tu corazón y ahora como ya está, lo estás sacando? Sí, eso lo que se llama son personas que simplemente por no ofender y por seguir las reglas se ajustan, pero dentro de su corazón todavía está lo que es la vanidad. Y donde entonces se lo permitan, pues lo van a hacer. No hay ningún tipo de, ¿cómo le explico? No hay ninguna conversión en el corazón. Es como si yo te dijera, por ejemplo, en Puerto Rico no se puede matar. Tú no puedes matar en Puerto Rico, la ley te prohíbe matar, pero entonces tú dices que en China tú puedes ir y en China dicen, en China tú no puedes, en China tú puedes matar al que tú quieras, pues entonces van a la China y si fueran a la China matan. Y hay personas que son así, no lo hacen simplemente porque la ley lo dice,
pero no porque verdaderamente hay una conversión en su corazón referente a esos puntos. Y son personas que pues, son obedientes. Son obedientes a la ley, como usted, que no se come una ley de tránsito, no se come algo, porque sabe que le van a dar ¿qué? Le van a dar un ticket. Y pues tenemos gente así, pero tú quisieras pasar la luz. Tú en unos momentos desearías comerte la luz. ¿Ves? Y eso es lo que pasa. Desean todavía hacer lo malo. Y no hay una conversión en su corazón donde poder representar a Cristo Jesús. Esa es la realidad. Y en las prendas, la realidad, esto es un tema bien, bien debatido. Que hay diferentes grupos, ¿no? En este aspecto de las prendas. Y nosotros lo que tenemos que preguntar en este aspecto de las prendas es una simple respuesta, es ¿qué representan en mí? ¿Qué es lo que están tratando de presentar en mí? Y yo le pregunto a la gente, ¿para qué la usas? ¿Cuál es la razón? Y siempre me dicen, no, es para verme bien. Pues entonces tú te estás contestando la pregunta, es vanidad, siempre es vanidad. Y Dios nos está llamando, hay que cosas que no son necesarias. Y si Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 nos dice que no nos ataviemos con prendas de oro. Así que pues ya de alguna manera la Biblia misma nos lo está diciendo, y vamos a encontrar en muchos lugares donde también las prendas significaban idolatría, y cuando el pueblo decidió de alguna manera consagrarse a Dios, lo que hicieron fue que dejaron sus prendas y las enterraron. Y lo que la gente a veces no entiende, que dicen, pero la gente de la Biblia usaba prendas y toda la cosa. Y lo que no entienden es que en aquel tiempo no existía como ahora el dinero en papel o la moneda. Habían cosas que eran más fácil comercializarlas, porque el oro lo tenías fabricado en prendas, el oro lo tenías en utensilios, pues también comercializaban con eso, eran parte de lo que era dinero. Así que a veces hay aspectos en las prendas en la Biblia que a veces significan no solamente ostentación de belleza, sino también avaricia, la acumulación de riqueza y todas esas cosas que también significaba eso para el pueblo de Israel. Dale. Y Nosotros, cualquier pregunta. en ningún momento en la Biblia nosotros encontramos algún texto que haga referencia a que Jesús en algún momento de su vida aquí en la tierra usó una prenda. Y sin embargo, vemos que Jesús tenía ropa de calidad, porque no era que Jesús andaba por ahí con una ropa, era humilde. Nosotros vemos cómo él nació aquí en la tierra, pero él andaba con su ropa de calidad también, pero no llevaba prenda tampoco. Jesús nunca fue ostentoso de esa manera, siempre mantuvo una vida humilde. Siempre fue un ejemplo para las demás personas, sigue siendo un ejemplo para nosotros, y no tuvo que usar ninguna prenda para verse bien, no tuvo que usar una prenda para llamar la atención. Él por sí solo brillaba, y eso era lo que hacía que captara toda esa atención. Nosotros debemos brillar por lo que somos, por la sencillez, debemos brillar por la sencillez, no necesitamos más nada, ¿verdad? Que nos haga brillar, porque entonces si yo brillo por un reloj, por un zapato, ya orgullo, ya no soy yo. Yo soy entonces lo que yo tengo puesto. Bueno, yendo por el tema, ¿verdad? Cuando un ejemplo que es bien conocido, lo que es el anillo de matrimonio. Ese es un debate increíble que uno escucha por todos los lados. Y yo siempre he pensado, porque hay lugares que tú estás obligado a, si tú te casaste, tienes que tener un anillo, ¿verdad? Y siempre he pensado, ok, ese es el significado que tú le estás dando, pero que no sea de esos anillos que tienen esos diamantes grandotes que te sacan un ojo, ¿tú me entiendes? Sino que es algo simple que demuestre, mira, sí, este es el amor de mi vida y esto es la promesa físico, aunque yo lo tengo en mi corazón, esto es lo físico, porque pues o es obligado que en ese lugar lo tenga, o es que es algo que tú quieres demostrar, sí, estoy con alguien y estoy bien orgulloso de eso. Tú sabes, que siempre es... Mira, Ajá. eso, nada. La iglesia ha tenido un punto un poco abierto en ese sentido, y es porque, como dijiste, en algunos países es obligatorio, es mandatorio, si usted se casa, usarlo. Pero en América, en Norteamérica, no es obligatorio usarlo. Pero aún así, como la iglesia es mundial,
pues la iglesia ha tomado una determinación de reconocer entonces el anillo de matrimonio, no como una prenda, eso es importante que lo sepa, sino que se ha convertido, como igual que el reloj, son ornamentos o son cosas que tienen alguna utilidad. Ok. Son cosas que sirven para algo y ya dejan de ser una prenda y se convierten en un utensilio Ujú. prácticamente, si lo vemos de esa manera. Pero aún el utensilio puede convertirse entonces, como estabas diciendo, en algo vanidoso. El Ujú. punto es que mi pensar, este es mío, y no, eh, que si no es necesario, si no es obligatorio o no es mandatorio por la ley, Ujú. pues no hay necesidad de incurrir en el gasto de una prenda porque ya no estaría haciendo no es una utilidad para cumplir con la ley. Prácticamente sería para yo demostrarle al mundo que amo a una persona. Y eso es una Ujú. demostración, se puede convertir esa demostración en vanidad. Porque yo le demuestro amor a mi esposa no porque llevo un anillo. Yo Ujú. le demuestro amor a mi esposa con mis actos, Es una línea con bien lo que yo finita, es hago. una línea bien finita. No es que sea, no es tan fina, donde no es obligatorio, no es obligatorio, así que eh, el de usarlo, pues, claro que a discreción, pero yo les digo que si la idea es demostrar que tú amas a una persona, te contesto la pregunta, que la demostración del amor no se hace por llevar un anillo. Cristo no nos demostró amor a nosotros porque tenía una prenda específica. Cristo demostró amor con su acción de dar su vida por nosotros. Y ese Mm. fue su mayor acto de amor. Y si tú quieres demostrar amor, pues lo vas a hacer con tus actos. Lo que tú hagas hacia tu pareja, el respetarla, el ser bondadoso, el serle fiel, Ujú. pues eso es lo que entonces va a demostrar lo que es realmente el amor. Elik. Yo quisiera añadir a lo que el pastor está diciendo le quiero añadir con una pequeña historia personal. Porque siguiendo la línea del pastor, la realidad es que un anillo no te hace demostrar ese pacto que tú hiciste allí en el altar. De hecho, la gran mayoría de los hombres que usan anillos y mujeres, cuando quieren ser infieles, se lo quitan. Esa es una realidad. Así que no hay ningún compromiso con eso. Pero voy a contar algo en particular. Cuando yo me casé, mi esposo y yo decidimos usar anillos, los dos. Y en el transcurso, quiero ser breve, en el transcurso de nuestro matrimonio, sus papás no estaban de acuerdo con eso. Los míos pues le daba lo mismo porque mis papás no profesan ninguna fe. Así que para ellos era algo normal. Sin embargo, el anillo de mi esposa se pierde. Yo seguí usando mi anillo. Porque te tengo que ser honesto. Yo no soy de usar prenda, pero el anillo sí me gustaba. Y había sido un obsequio de Glorimar, así que tenía un significado para mí. Y yo lo usaba para todos lados. Me encantaba mi anillo que ella me había comprado, me encantaba. Yo entré en una discusión con el Señor y un día hablando con Dios le digo a Glorimar, porque Glorimar se resentía que el día se había perdido. Así que decidimos orar y le pedimos al Señor que si lo que Él nos quería demostrar era que no usáramos anillos, que nos diera la oportunidad de que el anillo de ella apareciera. Y nosotros habíamos buscado ese anillo en el apartamento en todos lados, en todo. Hasta en la ropa de Glorimar que se había puesto ese día, nunca lo encontramos. Te estoy hablando que esa conversación que tuvimos con el Señor había pasado algunos 3 o 4 meses. Y entonces le pedimos eso al Señor. Y no hicimos más que orar, que Glorimar íbamos a salir creo que para el cine, no me acuerdo los pondillones. Se pone un jacket y cuando mete las manos en el jacket, ahí estaba el anillo. Ujú. Así que nosotros entendimos que el Señor nos estaba contestando nuestra oración. Así que yo decidí quitarme mi anillo. Y lo guardamos por mucho tiempo. Hasta en un momento crítico que me vi un poco apretado de dinero y los empeñé. Mm. Y le sacaste provecho. Le saqué bastante provecho. Y de hecho, el ángel de White habla de eso. Ella habla acerca de que a veces las prendas se les sacan más provecho simplemente vendiéndolas y a veces usándola para ayudar a otras personas, porque es vanidad y a veces pueden ser de bendición para otras personas porque lo que están haciendo es nosotros simplemente resaltar el ego. Ujú. Eh,
no tienen otra función. El que yo le digo a la gente, le digo, pues dime cuál es la otra función, dime una función, otra función que tú le puedes dar a las prendas. Si me dan otra función, pues yo se la acepto, fine. Pues el anillo de matrimonio la tiene, que representar que estamos casados, pues la iglesia por eso incluso lo acepta, la iglesia adventista lo acepta, cuando vamos al manual, lo acepta de acuerdo a su cultura. Eso es muy importante entender lo que le da la prerrogativa a la iglesia local de aceptarlo o no. Pero, ¿sabes? Lo hizo por de acuerdo a, como es una iglesia mundial, pues en esa parte el anillo de matrimonio pues es algo que es la iglesia local, o sea, la cultura en que se vive es la que de alguna manera lo va a definir. Eso es lo único que tenemos abierto en ese sentido. Lo demás, como no tiene ningún tipo de uso, no tienen uso, pues la iglesia no, el reloj, nosotros podemos usar reloj porque Pero el uso del reloj si, es si darnos la hora. usted dice reloj, no venga a decir, porque hay gente que son tremendas y dice, ok, un reloj, y va y se compra un Rolex de esos, No, de, claro, de claro, las grandes ya, esas, tú ¿sabes? sabes. Ya no, gastarse $50,000 en un reloj porque usted gana. Y de hecho, quiero decirte que he conocido miembros de iglesia que tienen mucho dinero y tienen relojes de $50,000. Yo lo he conocido. Y la verdad que, oye, ¿cuánto no pudiste haber ayudado con cincuenta Sí. mil dólares? ¿No? Ujú, ujú. Y tú los cargas en la muñeca de tu mano. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estos son líneas muy finas, Ujú. pero el corazón siempre lo va a evaluar solo Dios conoce lo que hay detrás, pero a veces el exterior puede decirnos la condición que está tratando de reflejar el ser humano. Mm. No solo las prendas, las ropas, como estamos hablando, lo que son la manera en que vestimos. Si yo me he visto como Bad Bunny y me empiezo a pintar las uñas también de colores y hacerme toda la manera de que como se quiere vestir Bad Bunny, o Justin Bieber o personas, otras cosas que estén en el mundo, pues eso es lo que yo quiero representar, lo que le voy a decir de alguna manera al mundo. Así que hay que cuidarse en nuestros peinados. La Biblia lo dice, los peinados ostentosos también. Hay que tener cuidado. A veces veo gente los colores llamativos, los peinados medio raros, hay que tener cuidado con los estilos que también nosotros adoptamos. Debemos de tratar de ser lo más sencillo posible en ese sentido, en nuestros peinados también, porque la Biblia lo dice, así que hay que tener cuidado. Dale. Mira, yo lo veo de esta manera. Hay una diferencia muy grande entre vestirse y exhibirse. Son dos cosas Ujú, muy diferentes. ujú. Mira, por ejemplo, Mike Zuckerberg. Cuando uno ve que él sube a Sí. una plataforma, lo que sea, está con su pantalón mahón Y un y polo. su camisa. Sí. Ya, más nada. El tipo es multimillonario con un Ujú, pantalón mahón y su camisa. ujú. Y ya, no necesita más nada. Más nada necesita él. Está de lo más bien así. Sí, hay su gente, claro, hay de todo. En la viña, en la viña del Señor hay de todo. Pero hay Ujú. que ser, nosotros lo que tenemos que ser es juiciosos. Esto es algo es bien personal. Por ejemplo, cuando veamos también, la Biblia habla de que no podemos tampoco ser el reír en la moda, no podemos tampoco ser la burla. No es que nosotros vamos ahora a Ujú. vestirnos como algunas personas quieren ahora, que he visto algunos, no, te tienes que vestir como en los 50, allá, esta gente vieja, batón, ¿no? O sea, tú tienes que vestir también de acuerdo a tu época, verte bien, representar bien también, ¿sabes? Tener algo de tu tiempo, ¿sabes? De tu tiempo, que tú sabes que tú vives en esa cultura y que haga presencia, ¿sabes? Que te veas bien. Pastor, pero espérese, porque hay modas que vuelven. Hay modas que vuelven y regresan. Sí, 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 sí. No sé si se acuerdan de los tirantes. Los tirantes eso era una charrería en un momento dado. Y ahora vuelve de moda los tirantes. Los Claro. lazos. Sí, y eso es lo que nos tiene que decir a nosotros que también como cristianos tenemos que estar pendientes, estar al día en muchas cosas y ver, conocer el mundo en que vivimos, Ujú. porque vivimos en un mundo y es real y tenemos que estar conscientes de él. Y oye, vivimos aquí y no es que vamos a amar al mundo, pero tenemos que vivir en él
Ujú. Tenemos que predicar en él. Oye, yo no puedo ser la burla y que digan que yo soy un loco por ahí, porque yo tengo que también representar y que la gente tenga alguna credibilidad Ujú. por como yo me veo, ¿no? O sea, eso también hay que... Y le voy a decir mi experiencia, porque yo soy joven y me ha pasado incluso, por ejemplo, a veces me he vestido de manera juveniles y aquí la cultura de algunos, pues, cuando dicen, no, yo soy pastor, y dicen, no, tú pastor, como que te miran, así como que de arriba abajo, porque la idea a veces de pastor es gabán, corbata, pantalón, Ujú. vestir y zapatos. Pues uno tiene que entonces también cuidarse un poco, a veces, dependiendo del lugar. No es que todo el tiempo vas a andar con gabán, pantalón, corbata, Ujú. pero también como personas tenemos que cuidarnos también de la manera en que nos vemos o lo que queremos representar. ¿Verdad? Es Eh, algo que hay que estar claro de que las modas no son malas, pero que también debemos tener nuestro mismo estilo, porque si seguimos con la corriente de lo que es las modas y lo que está en el momento, se nos va lo que es lo que el Señor nos dio, que es ser únicos, ¿verdad? Tú sabes, todo yendo a lo que en ese lo punto. que pasa es que eso de estar, o sea, ¿cómo te explico? El cristiano podemos estar usando algo que sea del momento, Mm. pero lo que es algo, yo no puedo determinar que esta blusa o este pantalón o este estilo es de acuerdo a lo que sea la cultura, lo que va a ver la masa y la cultura, que cuando me vea es la que me va a definir. Eh, es eso, ¿sabes? Yo puedo estar bien, puede haber algo del momento, una moda, o algo que use un grupo en específico de ese momento, que sea correcto. O sea, y lo que me refiero no es que lo que use Bad Bunny, porque cuando ya nos vamos en ese tipo de línea, o que usan reggaetoneros o toda esta cosa de este ambiente, pues no estamos saliendo. Yo me refiero a lo que es a lo mejor vestimenta, ropa que tú vas a comprar en las tiendas, que Ujú. tú vas a ir y que son del momento, de diseñadores que diseñan en el momento, que no Ujú. representan algo que vaya en contra de lo que yo creo. ¿Sabes? Que eso es lo que yo tengo que cuidarme, que lo que yo esté Sí, representando no sea algo que vaya en contra de mis principios. Ujú. eso me trae algo a colación. Yo no uso nada de ropa ni nada que diga Tommy, ¿cómo es Tommy? Tommy Hilfiger. Sí. Exacto, porque él hizo una expresión en contra de los puertorriqueños. Dijo que nosotros éramos indios tercermundistas. Y Oh my yo no gosh. uso, sí, porque no me está representando. Para mí eso es muy importante. Mm. Y o sea, mi esposa sabe que a mí me regalan una marca, yo la regalo para adelante. No lo oficio para nada. Pues básicamente lo que el pastor está trayendo es esa línea, pero no ese punto, ¿verdad? Pero quiero compararlo porque Sí, no, es pero que en su mente está bien y no se siente bien usándola porque no le representa. Ujú. Y pues igual, si a nosotros en algún momento algo que tenemos no representa nuestro principio, no deberíamos entonces de usarlo. apoyar. Ujú. Claro, claro, hay por ahí gente con ideas tan raras y hablando, denigrando a veces la idea de lo que era Cristo Jesús en esta tierra, ¿no? Y ponen a Jesús que era un hippie, que Jesús hubiera vivido en este tiempo, hubiera sido un revolucionario machetero y toda la cosa, y andara a veces se imaginan, yo no sé si se imaginan a Jesús como si fuera un Che Guevara o un Bob Marley, yo no sé qué es la idea que tienen de Jesús, ¿no? Y que lo pintan allí y no, Jesús no fuera nada que ver con eso, ¿sabes? Porque Jesús respetó el contexto de su tiempo. ¿No? Era Ujú. nazareno, se dejó su pelo largo. Dice Isaías que él vino sin atractivo para que no lo desearan. O sea que lo que era identificarse con este tipo de modas que estamos viendo ahora, que chocarían ante el mundo, que es lo que mucha de esta gente quiere representar, la realidad es que están totalmente equivocados. Ese no es mi Jesús, ese no es el que yo veo en la palabra de Dios. Yo no sé qué Jesús están viendo, yo no sé qué Jesús ellos están estudiando o las agendas que de alguna manera tienen detrás, pero mi Jesús hubiera sido una persona sencilla, humilde, de clase media, normal, trabajadora, como son muchos de nosotros, respetados por la sociedad. No hubiera sido alguien que hubiera sido marginado, sino que la gente hubiera querido verlo, escucharlo. Ese hubiera sido mi Jesús, en la realidad.
que en ninguna faceta de su vida hubiera chocado con ningún grupo cultural, con ningún tipo de cultura hubiera chocado el aspecto de Jesús, porque hubiera sido algo universal, no se hubiera identificado con nada, porque hubiera aplicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todos. Así que eh, yo por eso exhorto que este tipo de personas que a veces tienen estas agendas que se evalúen, porque no es el Jesús que está en la Biblia. Mi Jesús no hubiera sido ningún hipitoso, ningún rock and rollero, ni nada por el estilo. Ese no hubiera sido Jesús. Eso no es la realidad. Bueno, ahora, ya hablamos y bueno, estamos claros en lo que es la moda, ¿verdad? Para nosotros. Vamos a brincar un poquito a lo que es fuera de lo físico, ¿verdad? O sea, vamos a ir, por ejemplo, la música. Esto es un tema bien tricky, ¿verdad? Como se conoce, ¿verdad? Sí, es el duro y largo, Sí, este tema es... pues vamos a ir un poquito, vamos a como que la música dentro de lo que es la iglesia, como nosotros como jóvenes, porque sé que la música como para nosotros como espiritualmente, personalmente hablando, ¿verdad? Y espiritualmente es otro tema, pero en la que es la iglesia, como cuando es los cultos, como cuando era el tiempo de antes, al tiempo de ahora, ¿verdad? Ese tipo de música. Porque sí, es lo que traemos, es lo que es una moda en la música, ¿no? Ajá, Lo que es contemporáneo, podemos decir entonces, la palabra exacto. de aspecto contemporáneo. Ujú. No existe lo que es contemporáneo y, ¿sabes? La música en las iglesias y la iglesia, yo entiendo que la iglesia de hace 100 años atrás no es igual a la que es hoy. La iglesia Ujú. ha evolucionado de acuerdo a su cultura y siempre lo va a seguir haciendo. Lo que vemos de hoy, a lo mejor los que son 40 años más, pues va a ser diferente en la aceptación, lo que es la música para adorar a Dios, va a cambiar drásticamente. Ujú. Es algo bien delicado, esto de la Sí. música. Aquí podríamos estar Ujú, ujú. eh, muchísimo. Eh, pero eh, una norma en específico que pueda tener la música, algo que yo pueda definir que sea bueno o malo, es un poquito difícil definirlo en este sentido de lo que es la música. Lo que pasa es que yo creo, pastor, que la música dentro de la iglesia muchas veces se ha tergiversado qué es la música dentro de la iglesia. Y me voy a explicar rapidito. Una cosa es la música como moda, que es lo que usted está hablando, que ha evolucionado y lo hemos visto dentro de la iglesia. Y una cosa es los géneros dentro de la música, ¿ok? Ujú. Eh, yo, personal, esto es algo muy personal, yo no critico los géneros de música cristiana, porque yo no sé si hay alguien que dentro de su gusto mundanal, por ejemplo, le gusta la salsa y a través de una música cristiana de salsa escucha un mensaje que es tocado por el espíritu. Ahora, una cosa es la música de adoración que yo voy a tocar en la iglesia, porque cuando yo voy a la iglesia, yo voy a adorar a Dios. Ujú. Yo creo que hay que separar lo que son los géneros dentro de la música y lo que es la música de adoración y alabanza para Dios. Eh, que usted escuche otra música afuera, bueno, nosotros escuchamos esta música secular, y no por eso estamos haciendo algo malo. Lo que sí es que yo no llevo esa música a la iglesia porque es el tiempo de adoración. Ujú. Eso en Mira, específico es lo que quería ir, ¿verdad? Porque si eso, esa No lo misma, quiero meter en esa problemas, no misma, lo quiero meter en problemas. esa misma línea, yo estudio de la música en mi maestría. Entonces, mira, es una distinción que la gente no sabe hacer. Lo que es música para adorar a Dios y música para el deleite personal. ujú, Yo lo defino de esa manera. Música para adorar a Dios y música para deleite personal, mi deleite propio, o sea, lo que es para mí, per se. ujú, Y esto es donde los jóvenes y muchas personas no saben trazar esa línea en específico. Sí, y las letras y todo, hay música que están llevando un mensaje, que están predicando, están ujú, hablando a masas, pero hay música que se refiere a Dios y son música que están exaltando el nombre de Dios. Y a veces nosotros
Mira qué pasa mucho en la iglesia, te lo voy a decir, esto puede sonar mucho fuerte, pero hay muchas alabanzas en la iglesia que cuando se cantan, lo que están es dando un mensaje, están predicando, pero no están alabando. Y a veces simplemente porque se escuchan bonitas y me tocan al corazón, pero me están tocando a mí, ¿no? Y están hablándole a mi corazón, pero bajo ninguna circunstancia están exaltando el nombre de Dios. Sí, hablan mucho de muerte, de pecado y toda la cosa, pero oye, si fuimos a la iglesia a exaltar a Dios o adorar a Dios, pues yo creo que la música en muchas ocasiones que yo debería darle a Dios sea música que exalte su nombre, que Ujú, cuando esté hablando de la letra hable de lo que es la grandeza de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, y hay el aspecto donde a la gente le gusta entonces definir qué dice la Biblia referente entonces a lo que es la música, ¿no? Pues en la Biblia nosotros tenemos un himnario, así como nosotros tenemos un himnario en nuestra iglesia, ujú, los, los, los judíos, el pueblo de Dios, tiene su himnario, que son los salmos, y vamos a encontrar música allí. Y cuando nosotros, si nos ponemos a estudiar los salmos y en muchas ocasiones lo que se da de alguna manera allí, nos vamos a dar cuenta que los judíos sabían distinguir entre lo que era música para ellos y música para Dios. Y en los salmos tienen el que se llaman epígrafes, y los epígrafes muchas veces nos dicen quiénes son los que van a cantar los salmos, tienen esos títulos, en qué melodía o en qué tonalidad que se va a cantar ese salmo o el ujú, instrumento, y nos dice. Y cuando nosotros vamos, hay salmos que están divididos en salmos que eran para guerras, salmos que eran para momentos tristes, salmos que eran para momentos alegres, salmos ujú, que eran para alabar a Dios, ¿ok? Y, y están allí. Y hay esa diferencia cuando nosotros estudiamos entonces lo que es el libro de los salmos. Y a veces nosotros como iglesias no hemos podido nosotros hacer esa distinción que hacía el pueblo de Dios, de que entendían de que había música para ciertos momentos. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a la Biblia y en muchas ocasiones habla de lo que es la danza, ¿no? Y los tambores, los panderos y toda la cosa. Y ujú, si nosotros analizamos bien el contexto y estudiamos la música en la Biblia, vamos a darnos cuenta que la danza y los panderos siempre iban juntos. Que ujú, casi siempre cuando se tocan tambores se danzaba, porque el tambor o las cadencias rítmicas que de alguna manera se tocaban con ese tipo de melodía, no estoy diciendo que el tambor es malo, sino en ese tipo de melodías, pues lo que te llevaban era entonces a danzar. Pero la danza no era otra cosa que eran brincos de júbilo, para que la ujú, gente lo sepa y cuando estudie la Biblia. Y usted va a ver entonces cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, ¿qué sucedió? ¿Qué hicieron? Dice que María sacó su pandero, empezó a tocar y empezó a ¿qué? entonces, Empezó a A danzar. danzar. ujú, ¿Qué tú crees que es lo que estaban haciendo? La gente estaba gozosa y contenta porque le habían ujú, ganado, le habían sido libres de que de los egipcios. Ellos Ujú. estaban que festejando. Festejar no es malo. ¿Ok? Y eso lo vamos a tener en la cultura judía, que ellos tienen momentos alegres, festejan, brincan y toda esta cosa, y se dan estos momentos. Pero cuando nosotros vamos entonces a la adoración, cuando se está moviendo el arca, cuando está en el santuario, nos vamos a ujú, dar cuenta que este tipo de facetas no se mencionan, ¿ok? Y tú vas a darte cuenta que no están. Hay ciertas personas que dicen que es por dos cosas. Hay teólogos que han estudiado y que dicen que no se mencionan porque eran las mujeres las que tocaban el tambor y las mujeres estaban excluidas de la adoración del templo. Y te dicen que por eso no se mencionan en esa liturgia y estaban fuera, ¿no? Y que estaban allí. Y puedes tener otra interpretación de que no estaban porque lo que propiciaban era un ambiente muy diferente al que queremos tener, que es el de conectar con Dios. Y como ese tipo de cadencias musicales no me ayudan a conectarme con Dios, pues no la tengo en este momento religioso. Y eso es lo que como cristianos no sabemos. Pensamos que, porque en la iglesia no cantamos reggaetón, porque no ponemos un reggaetón cristiano. Y yo entonces le pregunto a la gente que las cadencias rítmicas que tiene el reggaetón o a veces o la misma bachata o salsa, sus cadencias de estos géneros, las cadencias rítmicas, pues no te llevan a lo mejor a tener un ambiente tranquilo de paz. Yo no estoy diciendo ujú, que sean pecados, estoy diciendo que es lo que de alguna manera nos están llevando. Y como no propician el ambiente, pues yo generalmente, pues entonces no las utilizo donde, en la iglesia o en lo que es cuando voy a adorar a Dios. ujú, Pero, ¿qué es lo que yo le digo a mucha gente? Hay música secular y vas a encontrarte que Granja de White en el libro de la música habla a veces sobre música secular que ella escuchaba, música clásica.
que era Ujú. lo que había en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo no existía reggaetón, no existía salsa, no existía la Ay. bachata y el merengue. Así que sí, la gente dice, no, pues gente, no existía, no sabemos si hubiera existido, si a lo mejor si hubiera sido, ella lo hubiera escuchado, no sabemos, ¿ok? Pero sí escuché música secular, música que no hablaba de adoración a Dios. Y él escuchaba, pero dice que su propósito era para servirle de relajación, ¿ok? Para meditar. ¿Ok? Y nada, nosotros tenemos que ver qué música en realidad nos sirve para relajarnos, para meditar, que nos conecte a Dios en nuestro diario vivir y que Ujú. podamos escuchar de esa música, que sea buena. Y no hay nada de malo en eso, pero lo que hay que aprender a separar es cuál es la música que yo le voy a dar a Dios, que es para conectar con Dios, y la música que puedo usar para mi deleite personal, porque hay de todo en la música. No hay nada que podamos determinar que los géneros son malos, ¿no? Los géneros no son malos porque los géneros simplemente son una clasificación de, de composiciones de melodía y ritmos y que componen o que identifican ese género. Casi, más nada, pero tienen lo mismo que tiene. ¿Cuál es el mayor género que usa la música cristiana? Pues la balada, podríamos decir. Que ese género se asemeja porque sus cadencias rítmicas, sus melodías, pues son más aceptables a lo que queremos lograr en nuestra iglesia. Pero podemos decir que entonces es algo secular que usamos, porque no existe música mala o música buena, porque la música es música y Dios creó la música. ¿Ok? Así que simplemente como nosotros entonces la utilizamos. Siempre va a influenciar lo que está en el momento, o sea, lo que en el momento se escuche, lo contemporáneo, siempre va a influenciar en nuestra música, en nuestra adoración. Ujú. Lo podemos usar siempre y cuando nos ayude, sea beneficioso, si nos ayuda a acercarnos a Dios, si nos ayuda en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no? Podemos adoptar algún tipo de cadencia rítmica, algún tipo de melodía que hayan hecho en alguna otra canción secular, porque en el escenario de nosotros está, en el de nosotros tenemos mucha música Ujú. que fue escrita secular, incluso música de barra, que podríamos decir que es como si una música que se toca en discoteca, cogieron la música de Bad Bunny, no estoy diciendo que es lo que vamos a hacer, pero, pero lo que quiere decir que en aquel tiempo esa música tenía buenas cadencias armónicas, o sea, melódicas, o sea, tenía una construcción melódica buena, estaba Ujú. construida muy buena. Pues lo usaron y dijeron, mira, esto se escucha bien, pues le pusieron letra cristiana, porque se escuchaba bien y entendieran que era aceptable. Que nosotros podemos Ujú. hacer a lo mejor lo mismo, con mucho cuidado, porque en aquel tiempo, claro, la música no hablaba de lo que, de lo que habla la música hoy. Imagínense tú escuchar un ritmo de una música que lo que hablan son, barbaridad de ponerle música cristiana, hay que tener cuidado que no vaya a hacer que la mente se nos vaya Para otro lado, Y para otro sí. lado. Sí, tenemos que sí. entender también, pastor, que la música, acuérdese que el enemigo estaba a cargo de ese coro celestial y la música ha sido degradada con el tiempo. Ujú. Por Mira, eso, yo no te diría degradada, porque no entiendo que exista, son tiempos de silencio que existen en el pentagrama y que se utilizan y se manipulan de cierta manera. Yo creo que Satanás conoce a la perfección cómo utilizar las notas, los silencios y cómo juntar cada nota para que puedan producir algún efecto en el ser humano. Y eso es lo que hay que de alguna manera tener cuidado de que pueda estar produciendo. A lo mejor él sabe lo que pueden producir estos ritmos acelerados, sacados de... Él sabe lo que producen en la mente del ser humano y los usa, los utiliza. So, hablando en general, cada música tiene su momento y su tiempo, básicamente. Eso sí, tiene su momento, tiene su tiempo y hay que saber identificarlo. Tiene mucho sentido, o sea, sentido común. Esto se trata de no ser de que yo me creo que lo sé todo y Mm. de que, como yo sé que en la Biblia esto no es mal, es pecado, lo voy a imponer en la iglesia, ¿no? Yo Ujú. creo que tenemos que ser sabios y entender como jóvenes también de respetar el entorno y la cultura que vivimos, porque eso incluso nos hace cristianos, el poder respetar a los otros y Ujú. a los demás. Y eso es lo que muchas personas no saben hacer. Y, por ejemplo, yo como pastor puedo pensar que para mí
la corbata y toda la indumentaria que yo utilizo para ir a la iglesia es innecesaria y que eso un pastor no lo necesita. Pero porque yo piense eso, no quiere decir que ahora yo voy a ir a la iglesia, me voy a pegar al púlpito, voy a ir en pantalones cortos y una tichera a predicar. Ujú, ¿Entiendes? Porque no es, porque ¿qué voy a causar? Voy a causar malestar y en vez de hacer un bien, lo que voy a hacer es un daño. ujú, Y eso es lo que en muchas ocasiones está pasando en nuestras iglesias, especialmente con los jóvenes. Quieren imponer y no dejan que sea Dios el que esté trabajando y que la cultura poco a poco vaya cambiando. Y si es de Dios, va a entrar. Si no es de Dios, pues no va a proseguir en su momento, se va a caer. Así que no hay que, por qué estar siendo los Che Guevara de la vida, allí, los revolucionarios, y a cortar cabeza a todo el mundo y creer que no, esa no es nuestro ideal. Nuestro ideal es hablar de Cristo Jesús, ganar alma para Cristo ujú. y predicar de eso, que está centrado más en que, yo puedo usar prenda. Cuando yo veo que hay jóvenes que están formando una guerra por esos hechos y que todo su hecho es, no, que yo quiero vestirme de esta manera, que quiero prenda y estas cosas, y no están enfocados en lo que realmente nos llama Cristo Jesús, pues están mal, su línea, o sea, no es Dios quien está trabajando a través de ellos, son sus intereses y sus agendas, en realidad, porque si de verdad Cristo estuviera en sus vidas, ellos no estuvieran perdiendo el tiempo en eso, no estuvieran tratando de hacerle guerra a la iglesia en esas cosas y estuvieran ganando más almas que otra cosa, Ujú. es la realidad. Bueno, para poder ir, tú sabes, culminando y cerrando nuestro episodio, esta pregunta es bien necesaria, pastor. Hay que hacerlo para que todos estemos claros, ¿verdad? ¿Estamos en pecado si seguimos las modas del mundo? Eh, bueno, lo que pasa es que yo no soy quien para definir lo que es pecado, pero sí es pecado cuando yo intento representar otra cosa que no sea Cristo. Mm, Cuando mi vida refleja otra cosa que no sea a Dios, yo tengo otros intereses y lo que estoy simbolizando son ídolos o otras cosas del mundo, pues sí peco, porque se han convertido en idolatría. Eh, pero no por la moda en sí, porque la moda no es pecado, mm, es por lo que hay detrás de esto, lo que yo quiero proyectar como tal. Y ahí es donde se vuelve entonces pecado, porque estoy amando otras cosas y no a Dios. Porque la moda, como le dije, la moda es algo repetitivo, que ujú, simplemente lo define la cultura ujú, y lo va a determinar un sinnúmero grupo de personas. Es lo que va a definir realmente lo que es la moda. O sea, un conjunto mayoritario. Vamos a tener modas en la iglesia, vamos a tener modas en el trabajo, modas en diferentes sitios, porque eso es lo que va a usar la gente en ese lugar. Tenemos modas de género urbano, modas de deportistas, hay diferentes tipos de modas. Y dentro de todo eso, pues yo lo que tengo que hacer es que lo que yo vaya a escoger, a quién en realidad voy a estar representando. mm, Y eso sería todo, porque a quién yo quiero representar. Y de acuerdo a eso, pues se convierte en pecado o no. Eso me trae pensamiento la historia de la Biblia de Pedro, ¿verdad? Que cuando Jesucristo fue apresado, lo pudieron señalar porque ya estaba tanto tiempo con Jesús que su vestimenta, su hablar era como el de Jesús y lo Así pudieron mismo es. identificar por eso. Eso es Entonces así. nosotros tenemos que hacer como Pedro, reflejar a Jesús. ujú, Y que cuando la gente me vea a mí, la moda que vea sea la moda de Cristo, ujú, que refleja a Cristo, que mi vestimenta refleja a Cristo, que mi música refleja a Cristo, que todo lo que yo haga refleja a Cristo, que yo no tenga que abrir mi boca para reflejar a Cristo. Esa es la moda que nosotros como jóvenes debemos de seguir. mm, Ahora, eso está lindo. El problema es que hay mucha gente que tiene un concepto, no conocen a Cristo. Y tienen a veces conceptos errados de quién es Cristo. ujú, Y se escudan en esa línea porque no conocen a Jesús. ujú, Y algunos, como les dije, que tienen la línea que dicen que, porque Cristo hubiera sido hippie en mis tiempos, Cristo hubiera sido, pues quieren que tienen que ser iguales, ¿no? Y no, yo creo que una de las grandes tareas es poder como joven conocer
Ujú. quién era Cristo. Pero eso es lo que entra en nuestra vida espiritual con el Señor, ¿verdad? Conocerlo como nuestro mejor amigo, tú sabes. Y una vez que nosotros conozcamos quién es Jesús, quién fue Él y cómo Él vivió, ¿verdad? Podemos ser ese ejemplo a los demás, a los que no conocen. So, ahí es donde entra lo que es nuestra moda, ya que conocemos al Señor, conocemos quién es, pues nosotros reflejamos eso y los demás van a aprender. Eso es así, eso es así. Bueno, gracias, Pastor, por estar con nosotros, ¿verdad? Hace tiempo queríamos que usted estuviera con nosotros, ¿verdad? Que participara. Y pues estoy bien alegre que pudo estar con nosotros con el cast de Extreme Point, ¿verdad? So, espero que esto no sea la última vez. No, todo va a depender pues de ustedes, así que ustedes saben. Estamos aquí a su disposición. Bueno, pues gracias, Pastor. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Que se pudieron escuchar con nosotros, ¿verdad? Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, puede escribirnos en el sección de Comic Section, ¿verdad? Y nos puede seguir por nuestras redes sociales, estará en nuestro description, ¿verdad? En la caja de descripción. Y ha sido su directora de JA, Hailey Marcano. Océano de Iglesia, Eric Meléndez. Daniel Sepúlveda, subdirector JA. Y nuestro pastor. Estamos, Pastor Lemuel Calderón, así que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.